Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a esto que es el episodio número 186. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace apenas unos 4 años empecé esta aventura, este proyecto, este asunto divertido de los podcasts. Jamás me imaginé llegar al episodio 186, pero miren, ya estamos aquí después de 4 años y cachito. Y saludo afectuosamente a toda la comunidad de La Fosa Escéptica, que cada vez somos más ahí en el grupo de Facebook, al cual les invito a integrarse, y al canal de YouTube, que es una nueva forma de comunicarme con ustedes, y que bueno, pues ya lleva 555, al día de hoy 555 suscripciones, cosa que me da mucho gusto, mucha satisfacción, y ahí va jalando La Fosa Escéptica, gracias al favor de todos ustedes que con sus comentarios me motivan para seguir haciéndola, seguir leyendo y seguir preparando este asunto de La Fosa Escéptica que, bueno, independientemente de que sí pretendo un ingreso económico, porque sería ridículo no hacerlo, y más en estas épocas, ¿no? Pues también el asunto que me divierte mucho hacerlo, leo mucho debido a esto, y bueno, estoy aprendiendo junto con ustedes muchísimas cosas debido a este proceso de investigación para preparar cada una de ellas. Así es que los saludo afectuosamente, transmitiendo desde México, desde una pequeña ciudad a las afueras de la Ciudad de México, que es en el estado mexicano de Morelos, para ser exactos, en un pueblito que se llama Cocoyoc. Muchos pueblos de aquí de México tienen nombre derivados del náhuatl, o el náhuatl, ¿verdad? Y Cocoyoc es el lugar donde hay coyotes. Y hay un lugar aquí, un balneario, que tiene una cúpula donde hay un manantial de aguas sulfurosas donde se supone que se bañaba el emperador azteca Moctezuma. Eso es lo que cuenta la leyenda. Se venía desde la Ciudad de México, bueno, caminando a ser espantoso, ¿verdad? Como lo hacían antes los antiguos moradores de estas tierras. Y pues sí, en coche es 1 hora, pero me imagino que caminando, pues sí te avientas pues un buen recorrido a pie, ¿no? Pero ahí lo cargaban, creo. Entonces, pues dejémonos de este lado histórico de los orígenes de la Ciudad de México, de los orígenes de la civilización azteca, ¿verdad? Y de los emperadores. Vámonos a lo que nos trujo Chencha, como decimos aquí en México. Hoy vamos a hablar del antropocentrismo religioso o el suicidio gradual de la humanidad. También tocaremos el tema de las barbaridades que contiene algunas de las barbaridades, porque si hablamos de todas las barbaridades que contiene la Biblia, pues no acabaríamos nunca. Vamos a tocar algunas de ellas, y para finalizar, la cereza en el pastel será hablar de la estúpida historia de Caín y Abel. Y se van a sorprender mucho con lo que les tengo que platicar acerca de estos 2 individuos que se supone que fueron hijos de Adán y Eva, ¿no? Dice Pablo Llorens que ya se está reportando. Buenas noches, Alfonso y amigos de La Fosa. Interesante tema el de hoy. Estaré escuchando. Un fuerte abrazo, mi estimado Pablo, hasta Uruguay. Y qué bueno que nos escuchas. Asimismo, quiero agradecer, sí, de una vez, a todas las personas que nos están dejando mensajes en iVoox y en Spreaker. Para mí resulta muy interesante
Y como siempre lo he dicho, ¿no? Yo tengo más dudas que certezas en este asunto de las religiones, el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Soy un incipiente aficionado a estos temas, y en los comentarios que me dejan en iVoox y en Spreaker, puedo leer a gente muy, muy interesante, con mucho conocimiento de las causas, que me rectifican y me corrigen. Y yo estoy, acepto todo ese tipo de críticas que abonan para el conocimiento y para que se me quite a mí la ignorancia. Lo que sí está medio complicado y no acepto de ninguna manera es la agresión, el insulto, ¿verdad? Esos ni los contesto, no los borro porque hasta flojera me da. Pero sí, si se acercan ustedes a iVoox y a Spreaker, podrán ver estos comentarios pues a lo largo de los episodios que se suben ahí. Y pues hay gente de como todo, ya saben ustedes cómo son las redes sociales, ¿no? Si tú pones, por ejemplo, en una red social, me gustan las manzanas, siempre hay el tipo que dice, son más ricas las peras. Y no sé cómo te gustan las manzanas. Y salen defensores de las manzanas. Y ¿cómo es posible que te comas a esos seres, verdad? Hay gente para todo. Entonces, tomo lo que conviene, sobre todo la crítica que viene argumentada, racional, y que está expresada con el interés de que aprendamos juntos, ¿verdad? Los insultos, la verdad es que, híjole, man. Siempre hay gente así, y haría yo mal en engancharme en una discusión que sabemos de antemano que no tiene para dónde. Y en YouTube también, muchos religiosos dejan ahí comentarios muy agresivos. Y bueno, pues desde el principio sabía yo, ¿verdad? Al momento de integrarme o de meterme a estas redes sociales, en especial a YouTube, sabía yo que iba yo a recibir en especial, pues, insultos de la comunidad religiosa, que parece que dejan a un lado esto de que Dios es amor y que hay que tratarnos bien y con tolerancia y todo ese rollo, y agreden de una manera salvaje, ¿eh? Pero pues ya le dediqué mucho tiempo a esto, así es de que mejor, ¿qué les parece si comenzamos? El hombre se pregunta, no como individuo, sino como parte del todo, ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? ¿Quién está detrás de todo este escenario de lo vivo y cuál es su rol en él? La curiosidad que nos caracteriza como especie nos ha llevado a esta pregunta, pero tan pronto como es formulada, una serie de sentimientos de culpabilidad, una sensación innata de maldad, algo que nos recuerda al pecado original, nos obliga a recapitular. Respuestas en torno a lo metafísico y espiritual se elevan instantáneamente en su pensamiento, dándole una respuesta casi inmediata, una respuesta inmune, que minimiza sus aptitudes racionales como humano y le arrodilla ante un ser divino del cual no se atreve a dudar ni un segundo. Pero toda respuesta inmune tiene, por supuesto, un beneficio para el individuo, sea ficticio o no. ¿Cuál es? ¿Es paz? ¿Tranquilidad? Obviamente no lo es. El éxito de las religiones se basa en su capacidad de amortiguar los infortunios a los que estamos expuestos, como los desaciertos y en especial la muerte. Esto es algo que se nota fácilmente en esa actitud recurrente de nombrar al Dios siempre que algo malo pasa o pidiéndole que nunca pase. Es aquí donde es inminente su necesidad. En la ideología darwinista se habla de que todas nuestras actitudes y aptitudes son parte de adaptaciones al medio natural donde nos desenvolvemos. ¿No es entonces obvio que las religiones, sin importar su irrealidad, son también adaptaciones elaboradas en el proceso evolutivo? En una mente escéptica y científica, las probabilidades valen y son parte de tus decisiones, así como de tus sentimientos. Tan pronto sales de tu casa, las probabilidades de que te roben, de que choques tu auto, de que puedas morir en cualquiera de estos acontecimientos aumenta considerablemente. Eso no solo crea un temor por perder tu vida, sino también de que los demás allegados a ti la pierdan. Puedes tratar de olvidarte del tema, pero
La constante observación de caras extrañas aumentan tu desconfianza y te hacen paranoico. Desmond Morris, en su famoso libro El mono al desnudo, escribe sobre la impersonalidad de la humanidad actual. Una impersonalidad que aumenta con el número de personas alrededor y que crea un desequilibrio de nuestra mente y hacen cada vez más difícil lograr estar tranquilo. Verdaderamente tranquilo para pensar claramente. Es entonces, ¿verdad?, que las religiones crean en el humano un colchón de ideas que, por decirlo así, amortiguan la caída. Y a pesar de la deshumanización creada por la sobrepoblación y la presión social, la mayoría de la gente ha logrado una vida maravillosa debido a su lazo irrompible con algún ser divino. Es impresionante ver a una persona morir de leucemia y a su vez agradecer a Dios por una vida maravillosa, confinado en que alguien o algo la escogió para pasar a una vida mejor. Así como nuestros reflejos nos pueden salvar de un golpe doloroso, las religiones pueden salvar al hombre de una vida dolorosa o de momentos dolorosos. Esto es realmente innegable. No quiero decir que en una vida sin las religiones no haya belleza. Fuera de los eventos que nos ocasionan pérdidas, que sí pueden ser dolorosas, la vida basada en la percepción científica cruda y real nos abre un mundo nuevo, inexplorado, que te sorprende minuto a minuto. En este mundo, cada segundo se convierte en el mejor momento de tu vida. Pero este es otro tema que seguro retomaremos en otra fosa escéptica. Volvamos al hecho de que la adaptación cultural religiosa cabe dentro de los conceptos darwinistas y está justificada. Si es así, los religiosos se preguntarán cuál es el afán de la comunidad científica en erradicar el conformismo y la idolatría religiosa. ¿De qué se quejan entonces? Bueno, lamentablemente las religiones resultaron para la humanidad creciente y progresista un boomerang que tiene el potencial de decapitar nuestra capacidad de reconocernos a nosotros mismos como parte de la naturaleza. Y me voy a explicar. Nacemos y mientras crecemos se nos da con toda la buena intención del mundo una realidad basada en la existencia de un Dios todopoderoso, donde todos tus pasos y tu destino ya está escrito y todo aquello que no entiendes o no puedes explicar es aceptado como voluntad de ese Dios. La curiosidad, el escepticismo y la lógica son desterradas de tu mente y consideradas como pecado. Pero quizá la característica más dañina es que se asume y se considera al hombre como un ser especial, más allá del todo, de todo lo animal, ¿verdad?, por encima de todas las otras especies. Y es aquí donde aparece el boomerang del cual les estoy hablando. La aceptación y perseverancia de la ignorancia a nivel mundial ha permitido la destrucción de los bosques tropicales, nuestra principal fuente de oxígeno, la contaminación de las aguas, el desequilibrio indiscriminado de los últimos ecosistemas naturales y la barbarie que se comete con todos los otros seres vivos. La incomprensión de nuestra verdadera humanidad son la causa fundamental de todo racismo, guerra y violencia alrededor del mundo. La falta de criterio objetivo hace vulnerable a la gente a los engaños y persuasiones del comercio. Se tiende a pensar que esta disposición del hombre, esta necesidad por creer cualquier cosa que le sea dicha por ser beneficiosa, es también natural y no podemos desecharla. Pues yo pienso que eso es totalmente falso, que la curiosidad humana es el motor de nuestra evolución y que su supresión en un planeta con billones de ideas y bits de información solo crean mayor intolerancia, mayor confusión y mayor desigualdad, características que describen muy bien a este lugar del universo con 95% de su población dominante siendo religiosos convencidos. Una vez más, es lamentable que el efecto de esto no pueda ser revertido y que quizás para el tiempo que lo sea no quede nada natural que admirar. Y como suele repetirse en la humanidad, solo después de un tiempo prolongado
nos damos cuenta de lo que perdimos. Es algo que se nos escapa de las manos. La ignorancia, en este sentido, no es algo que afecte a la gente no educada solamente. Esta ignorancia se extiende a los gobiernos, a los presidentes de todos los países, lo cual es más lamentable ya que en ellos recaen las decisiones más importantes con respecto a la conservación y utilización de los recursos. Pero de ellos no podemos esperar mucho, y menos de aquellos encargados de los países pobres, ya que su misma naturaleza política se basa en la persuasión para llegar al poder. Puede pasar que entonces en un futuro, ese pecado original que todos llevamos por dentro vuelva a retomar las riendas de nuestra percepción del mundo y con ello la tolerancia, la comprensión de nuestra naturaleza animal y posición entre lo viviente. Es una tarea difícil, dado que las religiones se han caracterizado por su efectiva transmisión de generación en generación, pero si algo nos enseña la comprensión del proceso evolutivo, es que los cambios graduales favorables en cualquier individuo, al irse acumulando, convierten a éste en un individuo mejor adaptado a su ambiente. En nuestras manos está abrir los ojos, hacer que los demás los abran. De hecho, esta es una de las razones fundamentales de ejercer una libertad de expresión como la que hago aquí en la Fosa Escéptica. Tratar de abrir los ojos, de disfrutar la vida en su versión más natural y real, cultivar el asombro por lo que se nos ha quitado de raíz, que es la verdad, el razonamiento y la duda ante todo. Voy a hacer una pequeña pausa y cuando regrese vamos a hablar de las barbaridades de la Biblia. No se vayan, se va a poner bien interesante. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso, me da mucho gusto saludar a la gente que se está aquí apersonando en el chat en vivo de Spreaker. A ver si el próximo domingo somos más, ¿no? Porque cada vez somos más y eso me agrada muchísimo. Por ejemplo, Nati Morín dice: buenas madrugadas por aquí, por Canarias, concretamente desde Tenerife. Creo recordarte, Nati, creo que tú me dices que trabajas, creo que eras enfermera o algo así en Tenerife. Un saludo muy afectuoso a todos los escépticos. Nuestro barrio, pues sí, se ha convertido en un lugar como un café, como un lugar donde venimos vienen a oírme, ¿verdad? Porque no se puede aquí hacer un diálogo un poco más, que no fuera un monólogo, sino que fuera un biólogo. Juan José Serna dice: buenas noches a todos en la Fosa Escéptica, saludos desde la fría Bogotá. Muy bueno el tema, Alfonso. Gracias, mi estimado Juan José. Y bueno, un saludo allá a Bogotá, que me imagino que siempre es frío. Hay pocos días de calor, me imagino. Y yo cuando he estado allá he padecido frío y bueno, ahorita ha de estar haciendo más. ¿O cómo está el asunto ahí? Creo que no hay estaciones del año tan marcadas como acá, y por el hecho de que es una ciudad muy alta, que está a una gran altitud, pues entonces se siente más el frío. Dice Nati Morín, en especial un saludo muy afectuoso para Alfonso. Muchísimas gracias, Nati. Y por aquí seguimos al pie de la Biblia, que no del cañón. Bueno, yo preferiría que fuera del cañón. Buenas noches desde Medellín, Colombia. Buen tema, como siempre, Juan Sánchez, muchísimas gracias. Otro amigo colombiano, y ahí sí te digo que una maravillosa ciudad donde vives, mi estimado Juan. Medellín tengo la fortuna de conocerla y es una ciudad maravillosa. Me gusta mucho, me gustó mucho. He estado en un par de ocasiones en Medellín y me ha gustado mucho. Así también como en Bogotá. En Bogotá he estado realmente una sola vez por algunos trámites de mi esposa, porque todos saben que mi esposa es colombiana, y entonces fuimos a realizar unos trámites ahí con un abogado y estuvimos varios días, creo que como una semana en Bogotá,
y nos pasearon muchísimo. Y disfruté mucho la estadía en Bogotá, pero Medellín se la lleva de bello. La verdad, Medellín es una ciudad preciosa. Bueno, ya saludé a lo que te truje. Dentro de nuestra sociedad, cuando uno habla de moral y de sabiduría, uno de los primeros libros que se vienen a la mente, pues es la Biblia. Usualmente se piensa en la Biblia como un libro lleno de moral absoluta, justicia, amor y enseñanza sin igual. Sin embargo, cuando uno se aventura a leer la Biblia al detalle y más ampliamente, sin limitarse a lo que los sacerdotes o pastores nos dicen que leamos, el libro sufre una metamorfosis externa y extrema. Pasa de ser el libro de amor y sabiduría al libro de las barbaridades y la inmoralidad, o en el mejor de los casos, la falsa moral. Vamos a dar algunos ejemplos de estas barbaridades en el sentido más literal de la palabra. Por ejemplo, en el Éxodo, capítulo 32, versículos 25 al 34, podemos ver una muestra de la actitud inmisericordia y vanidosa de Dios. La voy a leer. Miren, dice así, porque está interesante el cuentito. Y viendo Moisés que el pueblo estaba... Es que los padrecitos cómo leen la Biblia. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. No. Es que así le das un carácter religioso y muy mamón, la verdad. Y entonces piensas que todo lo que está diciendo tienes que poner cara de compungido, juntar las manos y rezar, ¿verdad? Y son cuentos, son fábulas que hay que leer como son, ¿verdad? Un cuento. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad, fíjense, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y ¡zas! Cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. A ver. Lo primero que podemos ver es la actitud vanidosa y ególatra del Dios bíblico. Pero lo más chocante y la actitud más inmoral que él mismo dictamina es un genocidio de inocentes. ¿Para qué? Para nada. Pues supuestamente era una especie de sacrificio que serviría para resarcirse del pecado cometido, pero más adelante Dios le dice a Moisés que en el día del castigo ellos pagarán por su pecado. Aquí hay algo contradictorio con la idea popular de un Dios absolutamente bueno y misericordioso, ya que Dios insiste con terquedad en que el pueblo pagará por el pecado, que no fue más que adorar a otros dioses, a pesar de ya haber cumplido el pueblo con el genocidio que él mismo ordenó. O sea, Dios absolutamente absurdo y rencoroso. En un caso aún más sorprendente, se narra la muerte de una persona que violó el mandato del día de reposo. Ahí les va. Dice así: Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. O sea, estaba trabajando, recogiendo su leñita para irse ahí a calentar con el fuego, ¿verdad? Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón
y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. O sea, no sabían qué hacemos con este que estaba trabajando un día que no se debe trabajar, recogiendo leña. No sé, no sabemos, mételo a la cárcel mientras. Bueno, y Jehová le dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacaron, la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Esto está escrito en el libro de Números, capítulo 15. Por si algún religioso, ¿verdad? Lo dicen, eso no estaba en la Biblia, carnal. Ahí está, Números 15, versículos 32 al 36. En este pasaje, claramente el pueblo no está seguro de qué hacer con el hombre, ¿verdad? Pero vino el buenísimo de Dios y puso las cosas en su lugar: muerte para el hombre. Esta actitud podríamos clasificarla como propia de un ente sediento de sangre, vengativo y absolutamente intolerante. ¿Aquel hombre hizo mal a alguna persona? Evidentemente no. Su única falta fue realizar una actividad que Dios no contemplaba digna de hacerse en el día de reposo, que era recoger leña. Lo que Dios quería era que lo adoraran. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Pues que Dios es absolutamente vanidoso. En Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7, encontramos una muestra clara de obediencia absoluta a la autoridad. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. ¿Cómo ven? Este pasaje no puede ser más claro, ¿verdad? La autoridad es la autoridad, y si no se le obedece, se comete un pecado contra Dios. ¿Qué mejor excusa que esta podría utilizar cualquier administrador del poder para manejar al pueblo a su antojo? Obviamente este pasaje fue diseñado inteligentemente para fines políticos. Si no obedeces, Dios te castiga. Ese es el lema necesario para mantener las aguas calmas y las mentes críticas dormidas. Conclusión: Dios es absolutamente injusto y estrechamente vinculado con intereses políticos. Por último, en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9, hay un ejemplo en el que se muestra el infierno como castigo eterno para los que no cumplen lo que manda Dios. Y dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. A ver, tengo que hacer una pequeña pausa, pero ahorita que regrese vamos a analizar esto que se está diciendo aquí. Ya regreso, no se vayan. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya estoy aquí en la fosa escéptica. Dice José Barbosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy me tocó la suerte de escuchar la fosa en vivo. Saludos desde Phoenix, en Arizona. Qué gusto tenerte aquí, mi estimado José Barbosa. ¿Y cómo está el frío por allá en Phoenix? Hace mucho frío ahorita por allá. Estoy viendo los partidos de la postemporada del fútbol americano. Ayer tuvieron la puntada los comentaristas de decir en el primer juego, es que no recuerdo cuál era, estaban a 0 grados. Y decían, no, espérense, porque en la noche en Green Bay van a estar a -10. Uno aquí quejándose porque estás como a 8 grados, 9 grados, 10 grados, 11, 12, ¿no? Y te pones el suéter, chamarras y todo lo que encuentras. No me imagino una temperatura de -10 y luego jugar fútbol. Bueno, echémosle una analizada a lo que hablaba antes de salir a la pausa. Primer punto a considerar en ese texto, el arrepentimiento. La Biblia resalta la culpa como parte inherente del ser humano, y lo único que hay para combatirla es el arrepentimiento. Todo ser humano lleva una culpa innata, según la Biblia, y por ello hay que arrepentirse. Pero, ¿arrepentirse de qué? Tal parece que lo único importante es arrepentirse de los pecados en general, sin especificar qué pecados. Es decir, lo que importa es convertirse en seres sumisos y subyugados, sin culpa real innata, pero arrepintiéndose de cosas que no se han cometido. En todo caso, lo que quiere decir el Dios bíblico es que hay que arrepentirse simplemente de haber nacido, ya que el pecado nace irremediablemente con uno y la culpa acompaña nuestra vida entera. Y la segunda cosa a considerar es lo que se dice en el último párrafo del pasaje mencionado. Se los leo de nuevo. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto quiere decir que todos ya estamos condicionados de antemano. Desde el momento que existimos, el hacha está puesta sobre nosotros y depende de si somos buenos o malos para que esa hacha nos corte o no. ¿Acaso eso no es una tortura psicológica? En caso de que seamos malos, el hacha nos cortará y nos iremos al infierno, en donde seremos torturados eternamente. Habría que pensar nada más cómo es que un espíritu inmaterial se puede quemar en el fuego físico. Yo no lo he comprendido. Por otro lado, el concepto de ser malo se vería condicionado según lo que Dios considere malo, lo cual, como ya hemos visto, es altamente contradictorio, variable y absurdo, situándonos entonces en una situación de constante condicionamiento y gran incertidumbre. Concluyo que Dios es un torturador y un inquisidor eterno. Después de todo lo que hemos visto en este tema, resumiendo, tenemos a un Dios absolutamente absurdo y rencoroso, absolutamente vanidoso, absolutamente injusto y estrechamente vinculado con intereses políticos y torturador e inquisidor eterno. Entonces, ¿de qué se habla cuando se menciona a un Dios absolutamente misericordioso, absolutamente bondadoso y absolutamente sabio? Si uno compara al Dios que se conceptualiza popularmente y el Dios bíblico, parecería que fueran dos personas totalmente distintas y opuestas. El Dios bíblico dista mucho de la bondad, la misericordia y la sabiduría. Lo más probable es que la gente extraiga lo más conveniente de la Biblia para formar su idea de Dios y dejar de lado lo malo como si no existiera. Aún así, tienen el atrevimiento de declarar a la Biblia como el libro de mayor contenido moral y de sabiduría de la historia de la humanidad. Habría que preguntarles en qué se basan para afirmar esto, ¿no? Ya me contestó José Barbosa. Dice, Phoenix no es tan frío. Hoy estará como a 55 Fahrenheit, que son 6 grados Celsius. Bueno, 6 grados, mi estimado, ya es como para no salir de las cobijas, ¿no? Toquemos ahora un tema que cuando estaba preparando la fosa escéptica consideraba yo interesante. Que es el conflicto de los siglos en la trama de la Biblia. Me voy a explicar. Miren, no hay duda de que la Biblia es una obra literaria con un guión totalmente extraño, como ya vimos, ¿no?
y que por una parte nos dice que hay un único Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el cual al mismo tiempo es misericordioso en contradicción con su nombre guerrero, pero que no actúa con la humanidad como todos quisiéramos porque él mismo se somete a un plan eterno, el cual diseñó desde antes de los siglos. Vamos a profundizar en esta trama. Según el Génesis bíblico, Jehová de los ejércitos creó el cielo y la tierra. Entendamos por esto todo el cosmos. Y cuando hubo finalizado su creación, vio que todo era bueno, como así dice la Biblia, y descansó. Sin embargo, amigos, pues olvidó un pequeño detalle en esta su segunda creación, la cual sería afectada de manera trágica por la primera creación. La primera creación fue el reino celestial con todas las distintas categorías de ángeles, arcángeles, serafines, querubines y seres alados que la Biblia menciona, los cuales fueron creados en un momento de la eternidad, anterior a la creación del cielo y de la tierra. En esta primera creación hubo un ángel al cual le dio más categoría que a todos los demás, y lo colocó solamente a un escalón por debajo de Dios. Era su creación máxima. Me cuesta imaginar cómo era este ángel, ya que la Biblia, según la interpretación cristiana de Ezequiel, capítulo 28, lo describe como la creación más parecida a Dios, algo así como la corona de su creación celestial. Según dicha interpretación, un día en que Luzbel estaba muy feliz, ya saben, tocando el arpa, en su nube, todo tranquilo y sintiéndose pues el segundo de a bordo, permitió que el pecado en forma de envidia le hiciera pensar que podía llegar a ser igual a Dios. La Biblia no dice de dónde salió el pecado o cómo se generó, pero de seguro que alguien lo debió haber inventado o creado, ¿verdad? Parece ser que los ángeles, al igual que los humanos, tienen libre albedrío. Esto según la interpretación cristiana, la cual es conveniente para librar a Dios de cualquier error de fábrica, ¿verdad? En otras palabras, la garantía de Luzbel se había vencido. En este pecado tenemos la primera inconsistencia, ya que entonces Jehová de los ejércitos no puede crear nada que no se descomponga posteriormente, ya que hubo una revuelta en el cielo, el primer cisma contra la voluntad de Dios. Jehová y sus ángeles contra Luzbel y sus seguidores. Ahí estaban ya los dos equipos dispuestos a luchar unos contra otros. Este individuo, Luzbel, debió ser excepcional porque llevó a una multitud de ciudadanos angelicales a luchar por su causa. Parece increíble que haya logrado convencer a una tercera parte de los habitantes celestiales. Y no solo convencerlos, sino llevarlos también a desafiar al Todopoderoso. Por lo visto, Jehová no pudo poner orden en el reino celestial y la revuelta se convirtió en una verdadera guerra. Y para que puedan leerlo más a detalle, les digo que está en el Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Ve? La Biblia no menciona cuánto tiempo duró esta guerra. La verdad, sería muy difícil medirlo, ¿no? Sin embargo, sabemos por la misma Biblia que Jehová se toma todo el tiempo del mundo porque es eterno, nunca tiene prisa. Por ejemplo, en un salmo se dice que para él 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. También su hijo padece del mismo síndrome, Jesús, ¿va? Pues dijo hace más de 2000 años que regresaría pronto a la tierra con toda su gloria, y pues aún lo estamos esperando. Pues bien, podemos asumir entonces que esa guerra celestial pudo haber durado un tiempo considerable. También creo que la imaginación de Spielberg y de George Lucas juntos no alcanzaría para dejarnos una pequeña narración de esas batallas de luz entre las potencias celestiales, aunque George Lucas pues se acercó bastante con Darth Vader contra Luke Skywalker, ¿no? Y la fuerza. Como toda guerra tiene su finalización, bueno, pues esta terminó con vencedores y con vencidos. Y Jehová desterró a Luzbel, que pasó a llamarse Diablo, Satanás y todos esos nombres que después le pusimos, ¿no? A él, junto con todos sus seguidores, los desterró al abismo, el cual llenó luego de agua. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, así dice la Biblia. Pues con todos esos antecedentes, imagino que Jehová de los ejércitos temía que su reputación frente a sus ángeles estuviera dañada, por lo cual decidió algo contradictorio. En lugar de premiar a sus lugartenientes ángeles y arcángeles seguidores, entiéndase Gabriel, Miguel y todos los demás,
decidió hacer otra creación muchísimo más sublime y gloriosa, lo cual es contradictorio porque Dios no puede hacer algo mejor de lo que ya hizo. Esta creación estaría coronada por el hombre. Ojo, que no digo seres humanos, ya que para Jehová de los ejércitos, las mujeres son solamente un suplemento y no el reflejo de su poder. El caso es que al finalizar esta creación se propuso descansar. Pero el pobre Dios olvidó que su creación estaba demasiado cerca de la corrupción de Satanás y no puso ángeles a cuidar el abismo para que no se le saliera el diablo. Los machistas siempre se creen autosuficientes. Pues el caso es que el diablo se le salió de las manos a Dios y le terminó arruinando su creación, es decir, al hombre. Y le echó la culpa, ¿a quién creen? Pues a la mujer. Como siempre. Y desde entonces hasta el día de hoy, todo es de acuerdo a los designios divinos. Hermanos, aleluya, alabado sea el Señor. Arrepiéntanse, pecadores, y crean en Cristo. Para colmo, unos ángeles pícaros no soportaron la tentación de las mujeres, porque había unas que estaban de muy buen ver, y tuvieron erecciones, pues hasta las dejaron embarazadas. Como dice, ¿no me creen? Léanse el Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Y yo no lo voy a leer porque no me gusta la lectura pornográfica. Y como ni el diluvio ni la ley de Moisés, cargada de misoginia, lograron rescatar la creación, el Hijo quiso arreglar la situación. Pero todo le salió mal, porque ni siquiera el hecho de ser de linaje real le salvó de la muerte. Bueno, no de la muerte, ¿verdad? Porque estuvo 36 horas muerto. A lo mucho, Jesús lo que pasó fue que se le echó a perder un fin de semana. Además, entre sus 12 guardaespaldas, hubo uno que lo traicionó. Dicen además que un par de días después de su muerte resucitó, se manifestó delante de los fieles que aún le quedaban y les dijo que pronto volvería, pero que mientras tanto les enviaría la paloma que lo hizo nacer. La paloma que le puso los cuernos a José. La verdad, nadie sabe qué se fue a hacer al cielo, Jesús. Quizás quizás esté intentando convencer a sus ángeles y arcángeles para que lo acompañen en la batalla final del Armagedón y les esté diciendo que esta sí será la última batalla. Me imagino que los ángeles le estarán reclamando el por qué a los humanos que han creído en él los ha hecho hijos de Dios, y ellos que tanto le han ayudado no pasan de ser simples servidores. Pero pues esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Hasta aquí llega esta novela que ni Dan Brown sería capaz de crear. Voy a hacer una pausa y cuando regrese, ahora sí, amigos míos, vamos a ver la estupidez de la historia de Caín y de Abel. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Bueno, vamos a hablar de Caín y Abel, y en la edición voy a tratar de editar este programa y lo van ustedes poder
No, mi estimado Pablo, discúlpenme amigos, pero la verdad es que se me olvidó abrir, después de la pausa, se me olvidó abrir el micrófono. Y entonces tengo 10 minutos aquí hablando lo tonto, porque ustedes no me están escuchando. Entonces, como les digo, trataré de evitarme. Dice Pablo, Dios te perdonará. A ver, bueno, entonces voy a retomar y vamos a explicar esto de Caín y Abel, que está muy interesante, que ustedes no estaban oyendo un carajo. A pesar de que parece que el primer acto sexual de la humanidad fue el causante de la condena expresada por Yahvé sobre los participantes en el jueguito, y lo hizo extensivo a toda la humanidad, la cosa no queda ni medio clara. Al parecer, por un lado, Yahvé ordena lo de creced y multiplicaos. Por otro, dice que no se coma el del arbolito de la ciencia del bien y del mal. Es precisamente cuando comen del fruto del arbolito cuando descubren que están desnudos, sienten vergüenza y se fabrican delantales para proteger su intimidad. Parece un claro simbolismo hacia la represión de la sexualidad humana recién estrenada, que será y es una constante a lo largo de toda la Biblia y del cristianismo hasta nuestros días, O quizá lo que el mismo Dios escribe en la Biblia está ocultando algo todavía más serio. Desde la religión se explica que ese primer pecado no tuvo connotaciones sexuales, que fue un pecado de orgullo humano, que fue un deseo de ser igual que Dios, que fue un desafío lanzado por los humanos recién saliditos de las manos del Creador al querer igualarse a Él. Claro que otros lo entienden y lo explican de otra manera, ¿verdad? Al parecer el arbolito en cuestión se llamaba de la ciencia del bien y del mal. Curioso nombre, ¿verdad? Significativo por donde se le vea. Hay quien interpreta el simbolismo del arbolito como un intento por parte de Dios en castigar el conocimiento, que en realidad lo que nace en la mente de Eva es el deseo de saber y conocer el entorno que le rodea, empezar a practicar una rudimentaria ciencia del conocimiento de una realidad en la que está inmersa. Poca importancia tiene si fue Eva o si fue Adán el primero en dar el paso hacia la investigación y el conocimiento. Lo cierto es que sintieron el deseo de conocer, de aprender, de investigar. Lo que se mostraba a sus ojos era desconocido, necesitaban conocerlo obligados por su cerebro humano. La curiosidad innata de nuestra especie no tiene límites. Estamos obligados a hacernos preguntas, a contestarlas hasta donde podamos. Estamos obligados a investigar, a aprender, a descubrir, a avanzar en el conocimiento. En definitiva, a demostrar y buscar pruebas de que lo que creemos es cierto, a crear ciencia. A mí me importa un verdadero rábano si esa característica esencial de nuestra especie fue puesta por lo que unos llaman el Dios creador y otros simplemente llamamos naturaleza. Lo cierto es que está ahí, que no podemos sustraernos a ella, que si no fuera por esa curiosidad innata, seguiríamos en el mismo punto que los primeros hombres que hubo sobre la tierra, ¿verdad? Es evidente que tras cada nueva respuesta correcta surge una pregunta nueva. Ese es y ha sido el camino seguido por la humanidad, un camino irreversible que nos ha conducido hasta donde en estos momentos estamos. Sabremos mucho o sabremos poco, pero no sabríamos nada si no hubiéramos seguido ese camino al que nos obliga nuestro cerebro. Desde este punto de vista, la fábula del arbolito de la ciencia del bien y del mal pues toma una nueva perspectiva, ¿verdad? El árbol representaría el conocimiento, la ciencia y sus frutos. La serpiente representa la pregunta, la interrogación surgida en el cerebro de aquellos humanos. Y el pecado es solo el deseo de saber, de aprender, de comprobar, de demostrar lo que se ve, lo que se aprecia y lo que se intuye. Quizá fuera eso precisamente lo que Yahvé quería reprimir. Los que escribieron esta fábula comprendían ya que el conocimiento y la investigación, la ciencia, iría alejando cada vez más al hombre de la estupidez que ellos escribieron. Cada vez el conocimiento iría alejándose más y más de la fe. Eran conscientes de que fe y conocimiento son incompatibles. Eran conscientes de que tarde o temprano sus mentiras indemostrables serían descubiertas. Y de ahí surge la denominación de árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia del bien, pues cuando esa ciencia está determinada por la fe, cuando esa ciencia se somete a la fe y trabaja o aboga por ella. Ciencia del mal, cuando se aleja de la fe y de la religión.
Ciencia del mal cuando se descubre que las cosas son neutras en sí mismas, que ni tienen nada que ver con Dios ni con la fe. Ciencia del mal cuando se descubre que tras ella ni está Dios ni se le espera. Quizá fue eso lo que en realidad el Dios Yahvé quiso castigar realmente. La curiosidad y deseo de conocimiento de nuestra especie, un deseo al que nos obliga nuestro cerebro humano. Qué curioso, el que fue nuestro creador, el que puso en nosotros ese deseo irrenunciable y además que lo castiga de forma más atroz y continuada que se pueda uno imaginar. A lo mejor es que la Biblia no fue escrita por Dios, a lo mejor es que fue escrita por unos hombres que, aunque ignorantes, comprendían ya que tarde o temprano sus mentiras serían descubiertas. Quizás en el Génesis no se trataba de reprimir tanto la sexualidad humana como el deseo de conocimiento. Aunque después la represión de la sexualidad se haya convertido en el caballo de batalla de la religión cristiana a lo largo de los siglos. El Génesis ni siquiera en sus grandes rasgos sigue las etapas lógicas de cómo fue la evolución realmente. Fíjense, el Sol tiene una antigüedad de unos 6,000 millones de años. La Tierra unos 4,500 millones de años. El Sol y por supuesto las estrellas son mucho más antiguas que la Tierra. Por lo tanto, la Tierra nunca estuvo en tinieblas. Cuando la Tierra se formó, la luz del Sol hacía millones de años que alumbraba y las estrellas tachonaban ya el firmamento millones de años antes de que la Tierra fuera formada. El Génesis afirma lo contrario, que primero fue creada la Tierra en tinieblas y después el Sol y las estrellas. Otra mentira escrita por Dios, mejor dicho, por la ignorancia de los hombres que inventaron a Dios. Pero, perdón, ¿qué tiene que ver Caín y Abel con esto que les acabo de leer? Bueno, leamos el Génesis, que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio la luz a Caín. Esto de conoció a Adán a su mujer quiere decir que tuvo relaciones sexuales, ¿verdad? Y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después, sigue el Génesis, dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Yo interpretaría que en los versículos anteriores es el mismo Dios que con su voluntad autoriza, aunque no bendice, eso no lo hace, que Eva se quedara embarazada y pariera a Caín y Abel. Así que no parece que sea una condena a la sexualidad humana lo que Dios castiga en el famoso episodio del arbolito. Y sigue el Génesis. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Miren, como siempre, el Dios que solo entiende del bien y del mal sin matices, aquí dice, o eres bueno como Abel, o eres malo como Caín. En su mente, en la mente de quienes lo crearon, no cabe el término medio. Pero ¿quién fue realmente el causante del comportamiento de Caín? ¿Por qué miraba con agrado la ofrenda de Abel y con disgusto la de Caín? ¿Qué habría hecho el pobre Caín para merecer su desprecio? Una vez más, el Dios partidista, el Dios creado para proteger a los hebreos, el Dios que eligió a su pueblo de entre todos los demás pueblos enfrentándolos entre ellos, ahora elige entre los hombres sin motivos aparentes, convirtiéndolos en buenos y en malos. Siembra la semilla de la injusticia y de los celos y después hace responsable de ello a Caín. Siempre la culpabilidad, siempre culpando a sus criaturas de aquello de lo que él es responsable. Un Dios demasiado humano para ser Dios, ¿no creen? Entonces, dice el Génesis, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A ver, y Caín, atrapado en la trampa de los celos, se le pasa la mano dando muerte a su hermano. Y sigue el Génesis. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Cómo no vas a saber si es Dios, verdad? Y él respondió, pues no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y entonces Jehová le dijo, ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Parece que el astuto Caín ya se había dado cuenta de que en la tierra había, además de Adán y Eva, otros hombres que Dios no había creado, porque dice: cualquiera que me hallare me matará. ¿Quiénes podían ser esos cualquiera si no estaban más que ellos tres en el mundo recién creado, verdad? Porque ya había matado a Abel, ¿verdad? Estaba Adán y Eva y Caín. Y sigue el Génesis diciendo: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ándale pues. No es que lo diga Caín solamente, es que el mismo Dios lo reconoce y confirma, ¿no? Está claro ya que el mundo estaba habitado por unos cualquieras que no habían salido de las manos de Dios. Y volvemos a la división. Por un lado los creados por Dios y por otro lado los descendientes de los cualquieras. ¿Y quiénes podían ser esos cualquieras que Dios no había creado? ¿De dónde salieron? ¿Quién los creó si no los había creado Él? El mismo Dios reconoce que los cualquieras están ahí, aunque no los haya creado, con lo que desmiente su propia fábula sobre la creación. Porque sigue diciendo el Génesis: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Ya está claro, ¿no? Ya no hay dudas. Caín conoció a una hija de un cualquiera, a la que embarazó, y de la cual tuvo un hijo llamado Enoc. Y el Génesis dice: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Vaya nombres, ¿por qué no le ponían otros nombres más cristianos? Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Ándale pues. Al parecer el Dios Yahvé, que antes ya se había mostrado tan receloso con la sexualidad humana, ahora autoriza la bigamia sin que tenga más consecuencias. Es más, parece que bendice esas uniones con abundante descendencia. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Gran detalle por parte del Dios al informarnos que de Jabal descienden los que habitan en tiendas y crían ganados. Un detalle importante. Yahvé no explica cómo hizo la creación, no explica en qué consistió lo del famoso arbolito, no explica cómo la tierra estaba habitada por unos cualquieras que él no había creado, pero nos informa sin lugar a dudas que los que crían ganados son descendientes de un tal Jabal. Así que sabedlo y tenedlo claro. Si algún miembro de vuestra familia en el pasado o en el presente ha criado ovejas, vacas, gallinas, cerdos o cualquier clase de ganado, podéis decir con seguridad que vuestras raíces se afianzan hasta un tal Jabal que vivió en los primeros momentos de la creación. Esto es importante. Porque dice el Génesis: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Bueno, pero si no tienes a nadie que haya criado ganado en tu familia y tienes a alguien que haya tocado el arpa o la flauta, y supongo que también se puede incluir en esta categoría los que tocan cualquier clase de instrumento musical, pues entonces eres descendiente de un tal Jubal que vivió por las mismas fechas. Y dice el Génesis: y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. De este versículo no haré comentarios porque me asalta una duda. Si por alguna casualidad habéis tenido en vuestra familia criadores de ganado y músicos, o ganaderos y herreros, o peor todavía si hubieras tenido las 3 cosas, cada cual es muy libre de interpretar lo que esto significa, la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Génesis dice: y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vencido Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, ignoro por qué invocaban el nombre de Jehová, pero no duden ustedes que los hombres empezaron a invocar su nombre en el preciso momento en que nació Enos. Otro gran e importante detalle que nos aclara Yahvé en su Biblia, ¿verdad? ¿Se puede decir más disparates en menos palabras? Estamos tan solo en el capítulo 4 del primer libro de la Biblia y ya la barbaridad ha aflorado unas cuantas veces en este texto. ¿De verdad que alguien puede creer que esa es la palabra de Dios? ¿De verdad que los creyentes no han caído en todas estas barbaridades y contradicciones? ¿Acaso solo ven lo que quieren ver por mucho que nos acusen a nosotros de ello? Lo importante aquí es que nadie de los religiosos, estoy muy convencido de que muy pocos, la minoría completa, no ha leído completamente la Biblia. Y los que la leen con ese tono místico y no razonan en lo que están leyendo. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es comprender lo que estás diciendo o leyendo, ¿verdad? O lo que te están tratando de explicar. Cuando descubres este significado real, ¿verdad? Y te das cuenta de las barbaridades, contradicciones y demás cosas que contiene la Biblia, te das cuenta que es un libro completamente estúpido, lleno de contradicciones, mala información, lleno de barbaridades, asesinatos, incestos, genocidios, barbarie, ¿verdad? Está diseñada para eso. Y está diseñada por eso. Bueno, después de esta pequeña pausota que tuve yo a hacer por una estupidez, sabía yo que algún día me iba a ocurrir, ¿verdad? Esto de no prender el micrófono. Sabía yo precisamente que un día me iba a ocurrir y hoy me ocurrió. Lamento profundamente, les ofrezco una disculpa. Trataré de compensar haciendo una edición del programa, a ver si puedo, porque soy bastante iletrado en esto de la tecnología, pero trataré de hacerlo. Hasta aquí esta fosa escéptica del día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. El viernes, el tema del video que voy a subir a YouTube es todavía no tiene un título fijo, pero lo he titulado provisionalmente como La farsa de la oración. Porque estoy convencido, y porque ustedes también lo están, de que rezar, hacer oración, no sirve absolutamente de nada. De eso hablaré en el video que voy a subir el próximo viernes a YouTube, y al cual los estoy invitando a unirse a este canal de YouTube, igual al grupo de Facebook y en Telegram. Y los que gusten juntarse ahí en Facebook y quieran unirse a Telegram, yo estoy muy pendiente de los comentarios, todo lo que se coloca en las redes donde está la fosa escéptica, y con mucho gusto les doy la información de cómo integrarse al equipo, a la comunidad, al barrio, como dijo mi amiga Nati Morín. Muchas gracias, Alfonso y amigos de la fosa, dice Pablo. Un fuerte abrazo y un me gusta. Te agradezco mucho que te hayas quedado después de esta larga pausa, que como repito, trataré de enmendar. Nos estamos viendo el próximo domingo. Síganse cuidando. Estamos en las redes, ¿no? Ahí nos vemos, ahí discutimos, hablamos y lo que quieran. Por mi parte, pues es todo. Pásensela bien, cuídense. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.